toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM, Parate Bueno Estéreo 94.4, Ondas del Manajacía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la Agencia Española EFE. Página web www.notillano.com. Hoy es miércoles 17 de junio del año 2020 y este es su Noticiero del Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Citan a defensores del gobernador y de exconcejales para notificarles exoneración de sanción. Funcionario de la alcaldía de Cumaral de Francachela alerta por dengue y malaria ante proliferación de zancudos en el Meta. Absuelven de responsabilidad a exgobernadora Marcela Maya y exalcaldes de Concejo de Cormacarena. En accidente terminó persecución policial de 2 jóvenes que habían hurtado un celular. Colombia llega a 54.931 contagiados de COVID-19 y 1.801 fallecimientos. Funcionarios acompañarán a Fuerza Pública para interpretar decretos de excepción durante fin de semana. Declaran improcedente urgencia manifiesta y calamidad pública en Granada. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Delincuentes asesinan en Colombia a ganadero que tenían secuestrado. Marixa Martínez explicó por qué votó negativo proyectos de región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca. Sin codeudor solidario se matricularán estudiantes en la Universidad de los Llanos. El regreso de 24.000 venezolanos a su país tardará 6 meses. Rama Judicial diseñó protocolos para apertura gradual del servicio de justicia. La OMS celebra el tratamiento descubierto para tratar COVID-19 y felicita al Reino Unido. El gobierno de Trump demanda a John Bolton para evitar que publique su libro. Pandemia puede llevar a 83,4 millones de latinoamericanos a pasar hambre. América resiste ante avance incierto de la pandemia que deja ya 205.000 muertos. Trump intenta incentivar cambios en la policía sin dejar de defenderla. Pekín suma 31 nuevos casos tras el rebrote y cancela más de 1.200 vuelos. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 4 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Juan Agustín Santos Cedeño, Esteban del Río. Deportes, Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio, Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno, Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras, Alejandro Parra. En Puerto Gaitán, Ángel Yesid Palomar Guapacha. En Guamal, Jorge Iván Ladino. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7 de la mañana, 5 minutos. La Procuraduría General de la Nación citó al abogado Edgar Ardila Barbosa como apoderado de 13 exconcejales y al profesional que defiende los intereses del exalcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, hoy gobernador del Meta, para notificarles la revocatoria de la sanción disciplinaria impuesta en octubre de 2019 con suspensión del cargo por 9 meses.
Así lo reveló una fuente de alta credibilidad del Ministerio Público al filtrar la información al Noticiero del Llano sobre la decisión que adoptó la Procuraduría en actuación de segunda y última instancia en Bogotá. El caso se refiere a supuestas irregularidades en la aprobación del proyecto de acuerdo para reformar la planta de personal y ajuste salarial de funcionarios del Consejo de Villavicencio en 2013, el cual en su momento fue objetado de manera parcial por el entonces alcalde Zuluaga. Señala la fuente que no existió intención torticera de producir daño antijurídico en la actuación de los concejales que constituyese ilicitud en cumplimiento de la labor. Por el contrario, las actividades se ajustaron a requerimientos del alcalde en sus objeciones, concluyendo que se apegaron estrictamente al artículo 111, Acuerdo 02 de 2008, así como a la ley, de manera que la conducta investigada fue atípica y no quebrantó ningún verbo rector disciplinario. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación notificará a los disciplinados la revocatoria del fallo que profirió en octubre de 2019 la Procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Catalina de San Martín Balcázar Salamanca. La decisión favorecerá al entonces alcalde y hoy gobernador Juan Guillermo Zuluaga, a los exconcejales Héctor Fabio Vélez Bermúdez, Carlos Alberto Carreño Pedraza, Jairo Narváez, Alexander Vaquero Sanabria, José Manuel Sandoval, José Antonio Pérez Casiano, Marco Aurelio López Lozada y Yesid Morales Espitia, así como Óscar Armando Alejo, Miguel Giovanni Beltrán Nor, Walter Koch Chávez, Marco Aurelio López Lozada y Luis Fernando Vargas Peña. Varios funcionarios de la alcaldía de Cumaral habrían violado la ley de aislamiento, manifestaron residentes en esa municipalidad, quienes aseguran que empleados de la administración se van de farra y que la policía hace caso omiso acerca de la violación de la ley. Es lamentable que esto ocurra y es prudente que el alcalde de una parte y el comandante de la policía de ese municipio investiguen las denuncias y se impida este ejercicio contrario a la normatividad. Se debe aplicar la sanción correspondiente a cada uno de los infractores y así dejar de realizar parrandas y francachelas y en las mejores condiciones desempeñen sus funciones como trabajadores del municipio. 7-8 minutos. En el Noticiero de Llano, la reflexión del día. ¿Cuántos años tienes? Que si cuántos años tengo, ¿qué importa eso? Tengo los años que quiero y siento. Los años para poder decir sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin temor al fracaso o a lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la firme convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en eso, pues unos dicen que ya estoy viejo, otros más que estoy en mi apogeo. Y no son los años que tengo, ni lo que la gente dice, es lo que mi corazón siente y lo que el cerebro me dice. Tengo los años necesarios para poder gritar sin miedo lo que quiero, hacer lo que deseo, enderezar hierros viejos, rectificar caminos, atesorar éxitos. Hoy no podrán decirme, eres demasiado joven, no lo lograrás, o eres demasiado viejo, no podrás. Tengo los años en donde las cosas se miran con más calma, pero con el firme deseo de seguir creciendo. Tengo la edad en donde las ilusiones se convierten en deseos y los sueños se convierten en esperanza. Tengo los años en donde el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras más en un remanso de paz, como el atardecer de una playa. Que si cuántos años tengo, no quiero pensar en eso, ni quiero contarlo en números, pues mis sueños alcanzados, mis triunfos obtenidos, mis lágrimas que en el camino derramé a ver mis ilusiones truncadas, valen más que todo eso. ¿Qué importa si cumplo 60, 50, 70 o más?
No quiero pensar en eso, pues no es la edad que tengo, Juancho, sino es la edad que siento. Tengo los años necesarios para poder vivir libre y sin miedo. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 10 minutos en el Noticiero del Llano. La Secretaría de Salud inició campaña de promoción y prevención en malaria, dengue y paludismo por los municipios de Mapiripán, Puerto Gaitán y Villavicencio. El epidemiólogo Wilson Pulido Maurillo dijo que en Puerto Gaitán hay 150 casos sospechosos, por lo cual iniciaron un barrido tratando de atacar los focos de producción de zancudos transmisores de la enfermedad. El Meta es un departamento endémico y por tanto se hacen revisiones y se entrega toldillos con intervenciones químicas en los 3 municipios. En Villavicencio hay personas que procedentes de Guaviare y Bichada pueden estar enfermas por no usar toldillos y el mismo germen afecta a otras personas, aumentando la cadena de enfermedades tropicales, señaló Pulido. En trámite de notificación, decisión de la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual absolvió de toda responsabilidad disciplinaria a la exgobernadora Marcela Maya y a los exalcaldes que integraban el Consejo Superior de Cormacarena. Así queda resuelto todo manto de duda que se cernía sobre la elección del actual director ejecutivo de la Corporación Ambiental, Andrés Felipe García Céspedes. Las actuaciones de la Procuraduría están surtiendo el trámite de notificación a las partes procesales y por tanto fueron llamados a enterarse a través de sus apoderados. 7 de la mañana, 12 minutos. El Llano y sus hallacas, exquisitos platos típicos de la región llanera. Cada ración un manjar para su paladar. Atendemos toda clase de eventos. La mejor disposición para servirle con profesionales de la gastronomía. La fiesta social impregnada de alegría y buen sabor la atiende El Llano y sus hallacas. Establecemos donde usted lo requiera el mejor servicio con los platos típicos cuya exquisitez garantiza la selecta clientela. El Llano y sus hallacas, solo calidad, atención y buen sabor. 7:13 minutos, noticias de la agencia española EFE. La Organización Mundial de la Salud celebró los progresos conseguidos en Reino Unido en el uso de dexametasona, un fármaco barato y de fácil acceso a todo el mundo para tratar a pacientes críticos de COVID-19 y felicitó a la Universidad de Oxford y el gobierno británico por el hallazgo. Es el primer tratamiento que ha mostrado ser capaz de reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19 que requirieron oxígeno o ventilación, destacó en un comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom, quien extendió su felicitación a los hospitales británicos que contribuyeron a este descubrimiento científico para salvar vidas. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó al ex asesor de seguridad nacional del mandatario John Bolton para evitar que salga a la venta su libro de memorias al argumentar que revela información confidencial que puede poner en peligro la seguridad nacional. La demanda Estados Unidos de América contra John Bolton, presentada ante un tribunal federal en Washington, busca evitar que el esperado libro del ex asesor de Trump llegue a las librerías cuando está previsto el 23 de junio. Publicar ese texto que contiene información confidencial supondría clara ruptura de los acuerdos que Bolton firmó como condición de su empleo como asesor de Trump y como condición para lograr acceso a información altamente confidencial, indica el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su demanda. 7 de la mañana, 15 minutos. Autorice sus datos con COFREM y gane. Diligencia el formato de actualización disponible en la página web www.cofrem.com.co o si lo prefiere, solicíteselo a su asesor COFREM en la sede principal del Maizaro o en los centros de servicio de su municipio. Usted puede ganar el próximo 28 de agosto una de las 4 tarjetas regalo COFREM por $1.000.000.
Aplican condiciones y restricciones. En Cofrem, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Manos a la obra. El Grupo Energía Bogotá reactiva en territorio el proyecto Interconexión Eléctrica La Reforma San Fernando, adoptando rigurosas medidas de bioseguridad. Para reanudar los trabajos hicimos un protocolo que contiene medidas y acciones para mitigar la propagación y el contagio de la COVID-19. Así, el proyecto retoma actividades constructivas garantizando el cumplimiento de todas las medidas exigidas por las autoridades ambientales a través del Plan de Manejo Ambiental. De regreso a la obra, por ti, por nuestras familias y por Colombia, cuidándonos y cuidándote. Grupo Energía Bogotá, que se note la buena energía. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA. Electrificadora del Meta, trabajamos con energía. Amanece. Te levantas y te tomas la primera taza de café. Enciendes la radio. Toda la Y información. necesitas estar bien informado con el formidable equipo dirigido por Alcides Antonio Jáuregui Bautista y la locución de Alirio Rada Carrillo, informando objetivamente sobre el diario acontecer. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. Se ha originado un problema, eso del retorno a las clases, determinado por el Estado, mejor por el gobierno, porque una cosa es Estado y otra gobierno, y ahora han participado en el debate los padres de familia, los mismos estudiantes, los profesores o maestros o institutores y obviamente quienes tienen a su cargo la educación en Colombia. El retorno a las clases con las condiciones exigidas, los ahora llamados protocolos que deben cumplirse, tiene exigencias perentorias muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, donde generalmente caben en un aula 40 alumnos, si se hace el distanciamiento de 1 metro hacia adelante, de otro hacia atrás y de otro hacia el lado, seguramente no van a caber más de 12 o 15 estudiantes. Y si hay 40 en la clase, ¿en cuántos salones debe entonces dividirse el colegio para poder atender a los centenares de alumnos? Y los protocolos igualmente exigen un principio especialísimo de sanidad que debe tener estricto cumplimiento. La cosa realmente no es fácil. Sabemos que el gobierno hace lo que está a su alcance y que quiere obviamente, en mi concepto, el bien colectivo. Y los padres de familia no van a exponer a sus hijos a que esta pandemia los contagie, los contamine y sufrir las consecuencias derivadas de un mal terrible como el coronavirus. Cójanme pues ese trompo en la uña y experimentemos lo que sentimos nosotros como padres de familia, los maestros como institutores y el gobierno como parte pertinente del Estado. Hay que pensar ampliamente, reflexionar sobre el particular y adoptar una conclusión. Ayer se dijo que había un caso de coronavirus en el municipio de Vistahermosa. Lo ocurrido allí fue que un joven
que presta sus servicios al ejército en el municipio de San José del Guaviare, vino a Vistahermosa porque ya sabían que estaba contagiado. Y entonces lo mandaron porque el SIDBEN que él tenía es de Vistahermosa. Pero realmente él residía en San José del Guaviare. Por eso la gente está contrariada en Vistahermosa, porque manifiestan que allá no ha habido un solo caso. Lo que es que el muchacho vino con ese propósito, pero ya está otra vez en San José o en una clínica aislado para evitar contagio a otras personas. Pero bueno, me llaman los habitantes de Vistahermosa que hagamos claridad sobre el particular. Allí no hay contagio de ese que llaman el COVID-19. Y para destacar dos cosas que me parecen de fundamental importancia, porque siempre hacemos críticas a lo que nos parece está mal hecho. Pero hoy mencionar a un muchacho, se llama Reinaldo Hernández, hijo de un vendedor ambulante y de una señora que hacía aseo en las casas, que era doméstica, que se ganaba los pesitos lavando, planchando y cocinando, que vivía en un ranchito de esos de Paroy, con pedazos de lata de zinc viejo y arrugado de pedazos de cartón. Y este muchacho, Reinaldo Hernández, para poder superar esta crisis, la mamá hacía empanaditas, buñuelos y arepitas, y el muchacho a la hora del recreo lo llevaba al colegio, a la escuelita donde estudiaba, y con eso lograban parte del sustento diario, porque la mamá donde trabajaba pedía permiso para estar a partir de las 9 de la mañana, llegar al trabajo diario en las casas donde ella hacía como doméstica. Y ese muchacho hoy en día vive en Cartagena, tiene 2 carreras, tiene un buen trabajo, se ha comprometido con una mujer y tiene 2 hijitos. Ahí donde hay una voluntad, ahí se abre un camino. Y no se requiere muchas veces tener dinero para asumir una función en el campo de la educación. Cuando se aspira a una cosa, se puede llegar con buena voluntad. Quien no aspira a vencer, ya está vencido. Creo que lo dijo Bolívar. Y por esas circunstancias nos podemos superar en la vida. ¿Recuerdan ustedes la reina esta de belleza? La señorita Colombia, que nos representó internacionalmente, que era una bailarina de miedo, una estupenda presentadora de televisión. Hoy en día está mochita, le falta buena parte de la pierna izquierda, pero está, dice ella, aspirando a continuar en la vida para ayudar a la gente que se encuentra en difíciles condiciones. Mucha gente hoy en día está pagando las consecuencias de este aislamiento a que estamos sometidos la inmensa mayoría de los colombianos y de gente del mundo. Todos estamos sufriendo las consecuencias. Muchos comerciantes manifiestan, estamos quebrados. No tenemos ninguna posibilidad de reestructurar nuestros negocios. Hemos despedido a los empleados. Pero es allá y es aquí. Es en una y en otra parte. Podríamos citar varios ejemplos
donde un señor dueño de una ferretería ayer me comentaba: Alcides, 16 empleados tenía, ahora solamente tengo 2 y estoy buscando la forma de vender a domicilio, pero ya a partir de mañana, me decía ayer, es decir, hoy empieza una nueva vida para trabajar. Y así estamos todos en esta situación. El noticiero del Llano está funcionando también a medias, por las dificultades de tipo económico y porque lamentablemente en casi todo el país los gobernantes de turno, digo en todo el país, que haya claridad, por circunstancias diversas no han podido ayudar a los periodistas de provincia, que estamos pagando las consecuencias igualmente. Y muchos de los noticieros aquí en Villavicencio, por ejemplo, ya se han cerrado. No están transmitiendo. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo inaudito, diría yo, para sostener al noticiero del Llano, que es el papá de los noticieros en los Llanos de Colombia. Pero con la ayuda de Dios y de 10 personas que nos pueden ayudar, vamos a seguir adelante, porque esa es nuestra meta. Y como decía José Martí, vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Alirio Rada Carrillo con más información. 7 de la mañana, 26 minutos. Autorice sus datos con COFREM y gane. Diligencia el formato de actualización disponible en la página web www.cofrem.com.co, o si lo prefiere, solicíteselo a su asesor COFREM en la sede principal del Maizaro o en los centros de servicio de su municipio. Usted puede ganar el próximo 28 de agosto una de las 4 tarjetas regalo COFREM por $1.000.000. Aplican condiciones y restricciones. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Manos a la obra. El Grupo Energía Bogotá reactiva en territorio el proyecto Interconexión Eléctrica La Reforma San Fernando, adoptando rigurosas medidas de bioseguridad. Para reanudar los trabajos hicimos un protocolo que contiene medidas y acciones para mitigar la propagación y el contagio de la COVID-19. Así, el proyecto retoma actividades constructivas garantizando el cumplimiento de todas las medidas exigidas por las autoridades ambientales a través del Plan de Manejo Ambiental. De regreso a la obra, por ti, por nuestras familias y por Colombia, cuidándonos y cuidándote. Grupo Energía Bogotá, que se note la buena energía. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA, electrificadora del Meta. Trabajamos con energía. Noticiero del Llano, primero en noticias, más de medio siglo al servicio de la comunidad. 7:28 minutos. 2 celulares, un destornillador y sustancia alucinógena halló una patrulla motorizada en poder de 2 jóvenes requeridos en el barrio Acaritama. La captura de los sospechosos se produjo luego de persecución que terminó al colisionar la moto contra un automóvil. Los 2 jóvenes y la motocicleta rodaron por el pavimento sin consecuencias fatales. La policía reportó que los 2 teléfonos celulares aparecen reportados como hurtados y por tanto los individuos deberán explicar a la Fiscalía de turno en la URI la procedencia de los aparatos. Colombia llegó a 54.931 contagiados de COVID-19 con 1.868 casos nuevos, mientras que el número de fallecimientos ascendió a 1.801 con las 75 defunciones, cifra que iguala el récord diario de muertes del domingo. Los números más elevados de la jornada, según informes del Ministerio de Salud, los tienen los 2 principales focos de la pandemia en el país:
Atlántico, con 541 contagiados y 32 muertos, 17 de ellos en Barranquilla, y Bogotá, con 435 infectados y 20 decesos. También hubo cifras altas en el Valle del Cauca, con 211 casos y 10 fallecimientos, y Bolívar con 169 enfermos y 3 muertes en Cartagena. El resto de muertes sucedieron en Tolima y Antioquia, 2 en cada uno, mientras que Cauca, Nariño, Sucre, Córdoba, Chocó y Santander tuvieron 1. Se realizaron 12.402 pruebas para un total de 519.909 procesadas. 414 personas se recuperaron, lo cual aumenta la cifra de personas que superaron la enfermedad a 20.366, correspondiente al 37,96%. De los 54.931 casos de COVID-19 en el país, 32.764 permanecen activos, equivalentes al 59,6%. Las regiones con más casos confirmados son Bogotá, 16.896, seguida de Atlántico, 11.372, Valle del Cauca, 6.287, Bolívar, 5.423, Antioquia, 2.270, Nariño, 2.205, Amazonas 2.171, Cundinamarca 1.759 y Meta 1.027. Mientras tanto, en Bogotá, los comercios no esenciales comenzaron su reapertura después de casi 3 meses cerrados por la cuarentena contra el coronavirus, con la autorización de la alcaldía. Con la nueva disposición, establecimientos comerciales como papelerías, peluquerías o floristerías reabrieron puertas al público y en horarios diferenciados para evitar aglomeración. La medida aplicada, a pesar de que la cuarentena nacional estará vigente hasta el 30 de junio, busca paliar la crisis de miles de familias afectadas económicamente por la pandemia, pero supone también mayor control para frenar los contagios. 7:31 Textilandia le ofrece las mejores telas para confeccionar con productos de primera. Todo para la confección, cortinas, tapicería y lo requerido para lucir elegantemente. Distribuimos las famosas camisas Naga y Costa Azul. Le ofrecemos paños de corte inglés en variados colores. Mantenemos gran surtido para que usted seleccione y lleve siempre a su gusto. Textilandia, en la carrera 30, 3815, en el centro de Villavicencio. Con el fin de apoyar a la fuerza pública en la interpretación de los decretos respecto de quienes están dentro de las excepciones y quienes no, funcionarios de la administración local apoyarán los operativos este fin de semana con puente festivo. La secretaria de Gobierno Municipal, Andrea Liscano, advirtió que se permitirá la movilidad únicamente de quienes demuestren que van a trabajar o a cumplir un requerimiento médico o acompañan a un adulto enfermo. Por lo demás, quienes no acaten la prohibición por cuarentena de coronavirus, sus vehículos serán inmovilizados e impondrán comparendos sancionatorios a los conductores y personas irresponsables. La funcionaria dijo que persiste la indisciplina en algunas personas que acuden a excusas increíbles para salir a la calle. Las medidas de confinamiento se extreman porque la curva epidemiológica está ascendiendo en algunas regiones y Villavicencio no es la excepción, puntualizó la funcionaria. Este es el noticiero de Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manajacías 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo, servicios internacionales de la agencia española EFE, página web www.notillano.com. 26 minutos para las 8. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. Ganadero secuestrado hace 4 meses fue asesinado justo cuando la policía llegó al rescate.
Es la versión que entrega el Gaula de la policía, que dice que captores de Juan Pablo Castillo le dispararon durante el operativo que se desarrolló en Cesar. El Gaula dio a conocer por medio de un comunicado que una patrulla de uniformados de operaciones especiales que adelantaba un reconocimiento en el sector de Pica Pica, en límites con norte de Santander, fue emboscada desde diferentes blancos. La reacción de los policías dice que fue la de protegerse de los disparos y responder el ataque, lo que propició un enfrentamiento con la banda de delincuencia que había secuestrado al ganadero desde el pasado 28 de febrero en su finca en Cesar. La policía dice que un equipo del CTI de la Fiscalía llegó al sitio para inspeccionar el cuerpo del empresario y dejar esclarecidos los hechos durante el procedimiento, y que se logró la captura de 4 integrantes del grupo criminal que estaban custodiando al secuestrado. Información nacional para el noticiero del Llano. Hallan muerta a universitaria en un río y hombre que la acompañaba tiene la cara rasguñada. Esos son los primeros detalles que se conocen del caso de Daniela Quiñones, de 23 años de edad, una joven estudiante que fue reportada desaparecida el sábado en Caldas. Quiñones Pimienta era estudiante de Administración de Negocios en una universidad de Medellín y sus familiares la reportaron como desaparecida luego de que la joven asistiera a una celebración de cumpleaños en la población de Marmato, informó la policía. La búsqueda de la universitaria terminó este martes sobre las 9 de la mañana, luego de que un grupo de socorristas encontrara el cuerpo sin vida en el río Cauca, a la altura del puente Iglesia, cerca del sector La Pintada. El comunicado dice que la última vez que al llegado vieron a la mujer estaba en compañía de un hombre oriundo de Marmato, con el cual salió de la celebración y que luego apareció con rasguños en su rostro que hacen creer que tuvo una disputa con la dama. El principal sospechoso de la desaparición y muerte de Quiñones quedó a disposición de la autoridad, y de ser hallado responsable la Fiscalía le podría judicializar por homicidio agravado. Información para el noticiero del Llano. Muerte. Protagonista del puente en Antioquia. Asesinaron a 25 personas, 4 en una vivienda. La alarmante cifra se conoció en el balance de orden público que entregaron las autoridades del departamento entre el viernes 12 y el lunes 15 de junio. Los casos reportados en Urabá, Norte, Valle de Aburrá, Nordeste, Bajo Cauca y Oriente. Sin embargo, la zona más afectada fue la subregión del suroeste, donde se registraron 9 asesinatos en Betania, Andes, Jardín y la masacre de 3 hombres y una dama en Ciudad Bolívar. En las últimas horas las autoridades han identificado a 3 de las víctimas atacadas en una finca del corregimiento San Bernardo de los Farallones, donde hace presencia el Clan del Golfo. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el noticiero del Llano. Uno de los cabecillas del cartel de Medellín de otrora, que fundó en socio con Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, llegó a territorio teutón por motivos humanitarios. En la mañana de este martes 16 de junio, quien se convirtió en el primer narcotraficante colombiano en ser extraditado hacia Estados Unidos, subió a un avión en el aeropuerto de New Jersey con destino a Frankfurt. Las razones son estrictamente humanitarias y aunque no precisó de cuáles se tratan, Mónica Leder le confirmó a los medios de comunicación que a sus 70 años Leder Rivas tiene problemas de salud. La hija del capo aseguró que él llevaba muchos años buscando viajar a Alemania, pues tiene esa nacionalidad gracias a que su padre era germano. La mujer aseguró que el país europeo le brindó ayuda durante todos estos años. Es donde están sus raíces y donde siempre quiso estar, puntualizó. En 1987 fue detenido en Colombia y en medio de una larga discusión política y jurídica en el gobierno de Virgilio Barco Vargas fue extraditado más tarde ese mismo año a Estados Unidos, donde le dictaron una condena equivalente a una cadena perpetua de 134 años de cárcel. Sin embargo, este líder cooperó con las autoridades norteamericanas en el marco de un programa de protección de testigos en el que declaró en el juicio contra el general y dictador panameño Manuel Antonio Noriega. De esta manera se le redujo la pena. Pasó la información para el noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 21 minutos para las 8. La amistad
lealtad y respeto al derecho ajeno, la gratitud que se demuestra, la sencillez y serenidad cuando es requerida, la debida prudencia, disciplina, constancia, puntualidad y trabajo constituyen nuestro aporte a la sociedad. Como buenos hijos de esta tierra llanera, ayudemos a quien lo requiera, y la serenidad para hacer del Meta un departamento generador de energía y vitalidad democrática y de justicia social. Cordial saludo de Wilson López, Bogotá y familia. Más información en el Noticiero del Llano. Por falta de sustentación jurídica y ausencia de elementos convincentes que reforzaran la urgencia manifiesta y calamidad pública decretada por el alcalde de Granada, Freddy Hernán Pérez, la Contraloría la declaró improcedente. Ante las actuaciones del ente de control fiscal, el mandatario fue notificado y ahora se dispone a presentar los recursos de ley buscando reposición subsidiaria de apelación. La urgencia manifiesta o calamidad pública fue decretada con la finalidad de obviar los engorrosos trámites administrativos y acceder a la contratación directa para atender los requerimientos por cuarentena de COVID-19. Granada no es la excepción, pues al departamento en semanas anteriores también fue decretada improcedente la urgencia manifiesta por parte del Contralor Carlos Alberto López. Noticia de la agencia española EFE. El ganadero Juan Pablo Castillo, secuestrado el 28 de febrero, fue asesinado por sus captores, informó el grupo antisecuestro de la policía. El asesinato de Castillo se produjo cuando unidades del Grupo de Operaciones Especiales de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión realizaban labores de reconocimiento en el sector conocido como Pica Pica, en límites de norte de Santander y Cesar, en el noreste del país, dijo la policía en un comunicado. Una vez la patrulla policial se encontró atravesando el lugar, fue emboscada desde diferentes flancos por parte de delincuentes, a lo cual los uniformados tuvieron que repelerla. La policía agregó que en el enfrentamiento con los delincuentes, estos tomaron la cobarde decisión de ultimar al ganadero de 50 años. Durante la acción, la policía capturó a 4 integrantes del grupo criminal, quienes estaban encargados de la custodia del plagiado. Por otro lado, en desarrollo de la investigación, el Gaula de la policía hizo varios allanamientos en Ocaña, en donde fueron capturadas otras 5 personas que al parecer están vinculadas con el secuestro del hacendado. Los 9 capturados por este secuestro fueron puestos a órdenes de las autoridades. Castillo Esper fue secuestrado el 28 de febrero por 7 hombres fuertemente armados que lo sacaron de su finca ubicada en el municipio de San Martín, en el departamento del Cesar. En desacuerdo total con el proyecto que cursa en el Congreso, mediante el cual se constituye la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca, Marixa Martínez dio a conocer las razones del por qué votó negativo. Le preocupa el acaparamiento de las fuentes hídricas para ser explotadas no solamente por Bogotá, sino que también en otros municipios vecinos que buscan abastecerse de agua acudiendo a las fuentes que alimentan las vertientes de Villavicencio. Para la congresista, no está muy claro aún el proyecto y ante la prevención de afectar a Villavicencio y el Meta, la senadora se abstuvo de votar favorablemente. Que todo quede claro, porque resulta que con esta norma se lesionan intereses del Meta, señaló la congresista. 17 minutos para las 8. Autorice sus datos con COFREM y gane. Diligencia el formato de actualización disponible en la página web www.cofrem.com.co, o si lo prefiere, solicíteselo a su asesor COFREM en la sede principal del Maizaro o en los centros de servicio de su municipio. Usted puede ganar el próximo 28 de agosto una de las 4 tarjetas regalo COFREM por $1.000.000. Aplican condiciones y restricciones. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Manos a la obra. El Grupo Energía Bogotá reactiva en territorio el proyecto Interconexión Eléctrica La Reforma San Fernando, adoptando rigurosas medidas de bioseguridad. Para reanudar los trabajos hicimos un protocolo que contiene medidas y acciones para mitigar la propagación y el contagio de la COVID-19. Así, el proyecto retoma actividades constructivas garantizando el cumplimiento de todas las medidas exigidas por las autoridades ambientales a través del Plan de Manejo Ambiental.
De regreso a la obra, por ti, por nuestras familias y por Colombia, cuidándonos y cuidándote. Grupo Energía Bogotá, que se note la buena energía. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA. Electrificadora del Meta, trabajamos con energía. En el Noticiero del Llano, sus inquietudes en el 314-298-6831. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Con la mejor información. 15 minutos para las 8. Un pagaré firmado y la palabra del estudiante son válidos para sentar matrícula e ingresar a la Universidad de los Llanos sin que el estudiante tenga que llevar un codeudor o fiador con finca raíz. La buena noticia la transmitió el rector de Urillanos, Pablo Emilio Cruz Casallas, al invitar a los jóvenes a matricularse y continuar la preparación de pregrado. La figura se llama codeudor solidario, consistente en que tenían que presentar a otra persona para que respondiera económicamente por ellos, explicó Cruz Casallas. El beneficiario se compromete a pagar en cuotas fraccionadas equivalentes a un 40% con plazo hasta el 24 de junio. El segundo pago sería el 18 de agosto y el tercero, correspondiente al 20%, sería el 19 de octubre. 14 minutos para las 8. Miel de abeja de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala llamando al 314-298-6831 o en la droguería Doña Ligia en la calle Quinta B, 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. 13 minutos para las 8. Siendo Rubiales el campo más productivo petrolero del país, entre enero y marzo reportó la extracción de 112.726 barriles por día en promedio, se encuentra en la mira de los actores del sistema de salud por un reporte de posibles contagios de COVID-19 entregado por Ecopetrol al gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Para verificar la situación, una comisión de epidemiólogos de la Secretaría de Salud del Meta se desplazará hoy a esa zona para tomar medidas respectivas y salvaguardar la vida de la gente de Campo Rubiales y especial en Puerto Gaitán. En el campo Nuevo Amanecer, en jurisdicción de Puerto Gaitán, se tiene un reporte de 6 personas asintomáticas para coronavirus, donde se actuará de inmediato realizando cercos epidemiológicos para evitar que se siga propagando el virus. Ese cerco consiste en saber con qué personas tuvo contacto cada uno de estos casos positivos para ser llevadas a una cuarentena mínimo por 14 días, se les tome las muestras de PCR por COVID-19 a los contactos estrechos. Se debe anotar que entre Campos Rubiales y campos vecinos se movilizan cerca de 2.000 personas. Noticias de la agencia española EFE. La población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020, producto de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, lo cual explicaría una alza significativa en los niveles de hambre, advirtieron por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL y la FAO. Por el aumento del desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no pueden adquirir suficientes alimentos y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional, alertaron la CEPAL y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 10 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. El regreso a Venezuela de unos 24.000 migrantes que están en Colombia y buscan volver a su país por las dificultades que viven por la pandemia de COVID-19 puede demorar hasta 6 meses por las restricciones impuestas por
el gobierno de Nicolás Maduro. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que serían más de 24.000 los migrantes venezolanos que estarían a la espera en diferentes ciudades del país a que se habilite el paso hacia Venezuela por los corredores humanitarios. Según disposiciones del gobierno de Venezuela, el tránsito de personas por los corredores humanitarios solo se puede realizar los días lunes, miércoles y viernes en grupos que no superen los 300 por el puente Simón Bolívar en norte de Santander y 100 por el puente José Antonio Páez en Arauca. En el caso de La Guajira, el paso de personas es esporádico, pues por esta parte de la frontera no se ha establecido un corredor humanitario formal. De otro lado, el funcionario colombiano pidió a los venezolanos que quieran regresar a su país respetar los protocolos establecidos por las autoridades para evitar la propagación del coronavirus. Explicó que en los controles de las autoridades colombianas han sido detenidos 14 autobuses y 6 automóviles particulares por transportar migrantes irregularmente. Incluso, en uno de los buses fueron descubiertos 7 venezolanos escondidos en el baño y en el camarote del vehículo. A la fecha, han retornado de manera voluntaria a Venezuela más de 76.000 venezolanos, de los más de 1,8 millones que viven en el país. Colombia y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde el 23 de febrero de 2019, cuando el presidente Nicolás Maduro las rompió por el fallido intento del líder opositor Juan Guaidó de ingresar a Venezuela una caravana de ayuda humanitaria que partió desde la ciudad colombiana de Cúcuta. 9 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Villavicencio, capital de la llanura colombiana. Una ciudad de puertas abiertas. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. El Consejo Seccional de la Judicatura en el Meta presentó los acuerdos por medio de los cuales pretende dar apertura a los servicios de administración de justicia de manera gradual, de acuerdo con el comportamiento de la curva COVID-19 en el Meta. La magistrada Lorena Gómez Roa, en su condición de presidente del Consejo Seccional, informó que los jueces, magistrados de tribunales y en coordinación con el INPEC cuentan con un cronograma de actividades. Continuarán realizando el trabajo en casa y las decisiones que emitan se enviarán por correo electrónico. Tutelas y habeas corpus se atienden mediante correos electrónicos que para el caso de los usuarios los encontrarán en el portal de internet de la rama judicial. Asimismo, han establecido horarios de 7 a 12 y 1:30 a 5 para que un 20% del personal labore presencialmente en 2 turnos. Los demás trabajarán desde sus residencias para el caso del Distrito Judicial de Villavicencio. 7 minutos para las 8. América seguirá revaluando medidas para resistir ante el avance incierto de la pandemia de coronavirus, que deja ya cerca de 4 millones de contagiados y 205.000 muertos en el continente, en medio de creciente alerta sobre una crisis histórica de hambre y pobreza. La Organización Mundial de la Salud informó que los casos globales de COVID-19 confirmados ascienden a 7,94 millones, mientras que la cifra de fallecidos es de 434.796. El continente americano, con 3,84 millones, es la zona con más contagios, seguida de Europa, con 2,43 millones, pero la cifra de casos diarios en América se sitúa desde principios del mes en torno a 70.000 infecciones y la de Europa alrededor de 20.000 y más de 45.000 decesos. Perú, unos 232.000 infectados y 6.800 fallecimientos. Chile, 184.000 casos y 3.383 muertos. Y México, 150.000 contagiados y 17.500 fallecidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un modesto decreto que busca persuadir a los departamentos de policía del país a que mejoren sus estándares de uso de la fuerza, pero dejó claro que no ve los casos de brutalidad como un problema estructural, sino como excepciones aisladas.
Trump anunció su primera medida decretada contra la violencia policial en un acto cuyo contenido tuvo tanta importancia como su contexto. El presidente acababa de reunirse en privado en la Casa Blanca con los familiares de una decena de afroamericanos que murieron a manos de policías o expolicías. Sin embargo, ninguno de ellos asistió luego a su discurso en el jardín de la Casa Blanca. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, una nueva emisión del Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Paratebueno Estéreo, Ondas del Managasías, Marfil Estéreo, Superestelar, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.